En este tiempo de adoración y de música, ¿alguien está agradecido junto conmigo por nuestro equipo de adoración? Tenemos que estar agradecidos por eso. Yo sé que se los digo frecuentemente, pero es necesario. No podemos familiarizarnos con lo que Dios nos da para nuestra casa. Y hoy estamos arrancando una nueva serie que yo quiero darle continuidad a lo que terminamos la semana pasada. La semana pasada terminamos esta serie llamada ¿Estás allí? ¿Cierto? Una pregunta, ¿estás ahí? Y quiero que todos tengamos esta certeza, esta seguridad de que Dios no solamente está allí presente como a veces lo vemos, sino presente de una manera que Él está listo para hacer la respuesta a nuestra necesidad. Y hoy quiero continuar con una serie que de cierta manera vamos a darle continuidad a esto, que también es una pregunta. Es una pregunta que yo creo nos va a ayudar a entender cómo responder a la presencia de Dios en nuestra vida. Y es la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en alguna ocasión? ¿Cómo es Dios? Estamos en una serie de preguntas y vamos a continuar con eso el día de hoy. Toma tu lugar, Visión. Toma tu lugar. Y quiero comenzar leyendo una parte de una carta. Si tú eres nuevo a la fe o a la iglesia o regresas después de algún tiempo, mira, la Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue la parte escrita antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra. El Nuevo Testamento viene haciendo precisamente eso, un testamento bajo un nuevo pacto de lo que Jesús vino a cumplir y a establecer en relación de Dios, el creador de todo, y su creación. Y de estos seguidores de Jesús, algunos escribieron biografías acerca de Jesús. Hay 4 de ellas. Es el Evangelio según San Juan, según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos. Y cada uno de ellos tiene un aspecto distinto de la persona de Jesús, una perspectiva diferente acerca de la persona de Jesús. Después está un libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que describe la historia de la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Y después comienzan una serie de cartas, se les llama epístolas. Las epístolas paulinas, porque fueron escritas por un hombre llamado Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pudiéramos describirlo de esta manera. Era un terrorista. Tomaba a los cristianos, les llevaba cartas para arrestarlos y después aplicar cierto tipo de condena sobre ellos. En algunos era encarcelamiento, en otros era cierto tipo de tormento, incluso hasta la muerte. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con un Jesús resucitado que cambió la dirección de su vida por completo, y de ser un perseguidor de la iglesia se convirtió en un seguidor de Jesús. Y Pablo escribe una gran parte del Nuevo Testamento. Fueron cartas escritas a iglesias que él, ya sea que él fundó o que otros fundaron, y él estaba dándole seguimiento. Y esas son las epístolas. Y casi el título describe hacia quién estaba dirigida. Y esta carta, esta epístola, lleva por nombre Tito. Es la epístola para Tito. Y Pablo lo describe como un hijo en la fe a este hombre, Tito, que estaba velando por el bienestar de una iglesia local. Y es muy interesante esta carta. Es una carta muy breve, son tan solo 3 capítulos, pero ahí Pablo le da instrucción para que él pueda instruir a las personas que incluso eran mayor que él, a los hombres como esposos, como hombres, a las mujeres como esposas, a los hijos o a los jóvenes cómo comportarse. Le daba la instrucción de cómo no apartarse de la sana doctrina, de enseñanzas correctas. Y luego en el tercer capítulo, lo que vamos a leer en el tercer capítulo, siguiendo esto de la enseñanza correcta, les habla acerca de cómo hacer lo bueno. Hagan lo que es bueno. Tiene como título arriba este capítulo de la Nueva Traducción Viviente. Hagan lo que es bueno, el capítulo 3. Y la manera en cómo a mí me gusta ver la Biblia, si a ti te gusta leer la Biblia, te invito a que lo hagas de esta manera. Hazlo con preguntas, no nada más la lea, hazte preguntas. Porque, por ejemplo, esto, haz lo que es bueno. Pues yo lo sé, debo hacer lo que es bueno. Pero para mí la pregunta siempre es: ¿de dónde tomo la fuerza o la valentía? ¿O qué es lo que va a alimentar mi buen comportamiento? Tiene que ver algo.
Tiene que haber algo que me empuja o algo que me da la fortaleza para vivir de una manera que yo sé que necesito vivir, pero en ocasiones no puedo vivirlo. Hagan lo que es bueno en la instrucción de Pablo. Y se la está diciendo a Tito para que Tito lo enseñe a la iglesia. Y hoy quiero tomar, para arrancar esta serie, quiero tomar esta escritura. Tito, capítulo 3, y vamos a entrar en versículos 3 en adelante. ¿Están conmigo o ya los dormí? ¿Sí? ¿Sí te dormiste o sí estás conmigo? Ah, sí estoy conmigo. No juegues así conmigo, por favor, Chuy. Si ven que alguien se duerma, despiértenlo. Dile, hey, te están hablando. El de la raspa está hablando y que ya están listas afuera, ¿verdad que sí? Si les he platicado del que se durmió en la iglesia y luego el pastor viene enojado le dice, hey, despierta ese que está ahí enseguida de ti. ¿Y saben qué le contestó? Dijo, pues despiértelo usted fue el que lo durmió, dijo. No me van a contestar así, por favor. Entramos a la carta de Tito. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, esas son dos palabras que me gustan mucho cuando están en la palabra y describe un antes y un después. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Hay demasiado sucediendo ahí, demasiada enseñanza en eso que está narrando ahí Pablo, comenzando por decir que en otro tiempo éramos, y todos éramos, no hay excepción, no hay ninguno solo, ni uno solo aquí que no entra en esta descripción. Éramos necios, desobedientes, estuvimos engañados, vivimos en esclavitud. ¿Por qué? Porque perseguíamos toda clase de pasiones y toda clase de placeres. ¿Sabes qué? Eso me recuerda que el pecado es placentero. O sea, si no, pues nadie lo hiciera. El pecado es placentero. Hay pasiones dentro de nosotros que necesitan ser satisfechas de alguna manera, pero hay lugares correctos que van a satisfacer estas pasiones. Pero el mundo, muchas veces, y estoy hablando acerca del mundo como el sistema de valores, el que vivimos, la cultura en la que vivimos, el mundo ofrece alternativas a lo que Dios siempre presenta como la solución. Y es placentero. Yo no sé tú, pero cuando pecas, disfrutas. ¿A alguien le ha tocado pecar sin disfrutar? Es que andas pecado bien errado, ¿eh? Peca en el lugar correcto para que disfrutes. Porque el pecado es placentero. Si no, no fuera atractivo. Pero esto es lo que yo he entendido. No todo lo que es placentero trae felicidad. El placer muchas veces te dirige por el camino equivocado y el placer te lleva a lugares de muerte y de destrucción, en muchas ocasiones autodestrucción. Sin embargo, en el camino lo disfrutaron muchos de ellos o muchas de las personas que terminaron en condiciones como estas. Y estos placeres, estas pasiones que Pablo lo describe como esto, que estamos bajo la influencia, estamos en una esclavitud de este tipo de pasiones y placeres. ¿Por qué? Porque vivimos en un engaño. Dice, sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó. No porque nosotros hicimos cosas buenas, sino porque Él es misericordioso. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es de que el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en todo esto? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer o a cumplir o a ayudarnos? ¿De qué manera? El Espíritu Santo tiene una tarea muy, muy importante en la salvación, y déjame te digo cuál es. La convicción. Esa es la tarea importante del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es convicción? Trae convencimiento de algo. Convicción es que tú vienes a estar convencido de algo. Eso es convicción. Y muchas veces vivimos de esta manera, creyendo que el Espíritu Santo o Dios o la convicción es cuando nos sentimos avergonzados o de alguna manera nos sentimos culpables. Eso no es convicción. Eso no es convicción, perdón. Eso es condenación. Cuando tú te sientes culpable, cuando tú te sientes con una carga, cuando tú te sientes con una vergüenza, eso no es convicción, eso es condenación.
Y el único que condena, el único que trae ese sentimiento de condenación es a través de la acusación. Y ese es tu enemigo, el diablo. Es un acusador, ni siquiera puede condenarte, lo único que puede hacer es acusarte. ¿Sabes quién se condena? Tú mismo. Te condenas a ti mismo cuando recibes la acusación del enemigo y que él te acusa y dices que eres un mentiroso, es que eres esto, es que eres aquello, es que eso es lo que antes era, pero ya no lo soy. Cuando tú recibes la acusación, eres condenado. Entonces vamos en este lugar. La salvación viene no por un sentimiento de culpa y de vergüenza. La salvación viene por un sentimiento de convicción. Y la convicción siempre te acerca hacia tu Creador. Siempre te acerca hacia tu Padre Celestial. Eso es lo que la convicción hace. Te acerca. La condenación te aleja. ¿Cómo puedes saber si es el Espíritu Santo que está obrando en ti o hablando en ti? ¿Te está alejando o te está acercando hacia tu Padre Celestial? Si te está alejando, no es el Espíritu Santo. Esta es la tarea del Espíritu Santo, convencer. Y Jesús lo dijo de esta manera ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, 17. Cuando le dijo a sus discípulos, yo tengo que irme, en el capítulo 16, yo tengo que irme, pero no los voy a dejar solos. No los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo. Y esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Presta mucha atención. El Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que el Padre ya dijo acerca de ti. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Trae convicción. Él te convence de lo que el Padre Celestial ya dijo acerca de ti. Así es como el Espíritu Santo viene y por medio de su tarea nos hace entrar a una vida nueva. Qué hermoso, ¿no? La tarea del Espíritu Santo, que nos permite entrar. Dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Hombre, este Pablo era increíble, o sea, traía una revelación increíble acerca del Evangelio y enseñaba de una manera que no te dejaba duda de nada, o sea, todo iba en ese paquete. En esos tan solo 4 versículos, fíjate todo lo que está enseñando el apóstol Pablo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Esa es la pregunta para esta serie. Porque yo creo que en muchas ocasiones no conocemos los atributos, las cualidades de Dios. Queremos saber si Él está allí. Y ahora que sabemos que Él está ahí, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo Él es? Para poder tener acceso a todo lo que Él tiene para ofrecernos. Y el día de hoy, el tema para el día de hoy, esa es la pregunta, ¿cómo es Dios? Y lo primero que tú tienes que saber al conocer a Dios es esto: Él es infinito en misericordia. Eso es lo que Él es. Dios es infinito en misericordia. Y esto tiene, ¿cuál es la palabra? Yo decía consecuencias, pero no necesariamente consecuencias, o quizás sí consecuencias muy favorables para nosotros. La misericordia de Dios. Porque muchos de los problemas en nuestra vida, muchos de los dolores de nuestra vida, el quebranto, las desilusiones, y que nos acercamos a Dios y no encontramos lo que creemos que íbamos a encontrar, son el resultado de no entender correctamente las cualidades de Dios, no entender correctamente los atributos de Dios, de que Dios es un Dios bueno, Él es un Dios santo, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios que es fiel, Él es un Dios que tiene compasión por sus hijos, Él es un Dios que trae vida. Ese es quien Dios es. ¿Cómo es Él? Él es infinito en misericordia. Y mi oración es que pueda ayudarte a conocer que Dios está cerca de aquellos que tenemos el corazón quebrantado, de que Dios está cerca de aquellos que quizás hemos experimentado la soledad, que hemos experimentado el sentirnos agobiados, que hemos experimentado la falta de esperanza. Él está cerca y Él está cerca para brindarte esperanza. Pero ¿cómo puedo yo estar tan seguro que Dios me brinda esperanza después de todo lo que yo he hecho? Bueno, es que Dios es un Dios que es infinito en misericordia.
Por eso es de que tienes la seguridad que puedes tener acceso a todo lo que Dios tiene para ofrecerte. Y si tú estás en una relación correcta con Él a través de su Hijo Jesús, Dios deja de ser Dios y se convierte en tu Padre celestial, el cual cuida de ti, el cual vela por ti. Él es tu protector, Él es tu defensor, Él es tu cuidador, Él es tu sanador, es consejero, Él es todo lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Pero el no conocer las naturaleza correcta de Dios muchas veces nos aleja de Él. Y esto es algo que siempre ha sucedido. Todos nos hemos sentido de esta manera en momentos como estos y quizás creemos que no tenemos acceso a nuestro Padre Celestial porque no conocemos las cualidades y no tenemos la noción correcta de quién Dios es. Incluso hay un profeta en el Antiguo Testamento. Les comentaba en la mañana, en rara vez predico del Antiguo Testamento porque me gusta presentar el Evangelio que encierra el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento también anuncia el Evangelio de muchas maneras, pero lo pone como una sombra de lo que había de venir. Lo presenta de una manera como que es una promesa y en un tiempo se cumplirá. Pero ahora nosotros sabemos que todo lo que el Antiguo Testamento presenta se cumple en Jesús. Jesús, lo que era una sombra, Jesús es la revelación. Jesús es lo que viene a alumbrar. Jesús viene a hacer el cumplimiento de todo eso. Y el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, viene y habla acerca de cómo se sentía él. Y lo veo tan relevante como en ocasiones nos sentimos nosotros. Y a lo mejor nosotros no lo diríamos como él lo dice ahí en el libro de Lamentaciones, pero sin duda que está expresando el mismo sentir. Que la vida es difícil, que la gente es difícil, que vivimos situaciones en las que tenemos incertidumbre de nuestro cuidado, de que si vamos a tener lo suficiente en nuestro cuidado, el cuidado de Dios sobre nuestras necesidades esenciales. Nos sentimos a veces abrumados con ansiedad por todo lo que estamos enfrentando. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿le importará a Dios? ¿Le interesará a Dios? Yo me he estado en muchas ocasiones de esa manera. Y Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, dice: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y aquí es donde recuerda cómo es Dios. Él es fiel, el amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. No obstante, dice Jeremías, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: recordar cómo es Dios. ¿Cómo es? Él es fiel. Su amor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es la misericordia de Dios, y Él es infinito en misericordia. Y cuando regresamos a esta escritura que Pablo le escribe a Tito, estamos viendo todo esto encerrado de que Dios es misericordioso y Dios actúa de diferentes maneras. Podemos ver su gracia, podemos ver su justicia, podemos ver su bondad, podemos ver su amor. No todos es lo mismo, pero sí es una sola persona. No todo equivale a lo mismo, pero sí viene de una misma fuente. Y yo quiero que tú entiendas por qué es de que es importante entender estas diferentes cualidades de Dios, estas diferentes facetas de Dios y cómo operan en relación con su creación. Las cualidades de Dios en relación a su creación. Y es importante que tú tengas este entendimiento para tener el entendimiento correcto de las cualidades de Dios. En la primera escritura que leíamos, veíamos palabras como esta: justicia. La palabra de que es justo, de que se obre justicia. Y justicia en relación de Dios con su creación. Justicia es que cuando alguien recibe lo que merece, eso es justicia. Similar a lo que nuestro sistema de justicia ejerce, ¿no? La ley de un juez, la tarea de un abogado, que se reciba lo que se merece, ¿no? Eso es justicia. Nosotros merecíamos
el pago de nuestro pecado. Y me detengo para aclarar esto. ¿Qué es pecado? Porque incluso la misma palabra pecado a veces hasta es ofensiva y ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, pero la connotación de la palabra pecado es la siguiente, es errarle, o la definición es lo siguiente: errarle al blanco, errarle al propósito. ¿Sabes que Dios tiene un propósito para tu vida en todas las facetas de tu vida? Como esposo, como esposa, como hombre, como mujer, como padre, como madre, como jefe de trabajo, como empleado. Dios tiene un propósito para tu vida en cada una de las facetas de tu vida, en la etapa en la que te encuentres. Si quieres emprender algo, desarrollar algo, lo que sea, Dios tiene un propósito para tu vida. Eso es claro. Y cuando nosotros estamos fuera del propósito de Dios para mi vida, es lo que la Biblia llama pecado. Incluso nuestro cuerpo físico. Dios tiene un propósito para nuestro cuerpo físico. En lo que a nosotros respecta, Dios desea que caminemos en sanidad, que tengamos salud. Y cuando hacemos cosas que afectan nuestra salud, incluso eso es pecado, ¿lo sabías? Y a veces nos enfocamos tanto solamente en las facetas morales, que son importantes, porque la manera en cómo ejercemos nuestra moralidad es un reflejo de nuestro carácter, y nuestro carácter es un reflejo de a quién le pertenecemos. Eso es importante. Pero también es importante reconocer esto, que Dios nos ha dado la capacidad de administrar, por ejemplo, finanzas. Y ni si no somos buenos administradores de las finanzas, de todo lo que Él nos ha confiado, estamos pecando. No es el deseo de Dios que camines en un lugar de pobreza. No es el deseo de Dios que camines en un lugar en donde estás siendo un malo administrador de todo lo que Él te ha confiado. Y cuando no caminamos de esa manera, estamos pecando. ¿Por qué? Porque nos alejamos del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que prosperes y que seas rico. Y la riqueza que Dios describe no es lo que nosotros creemos. No son posesiones, no son grandes logros financieros, que Él no está peleado con eso y Él desea eso. La riqueza realmente se ve reflejada en tu generosidad. Eso es riqueza. Pablo le decía a Timoteo: enséñale a los ricos de este siglo que sean ricos en buenas obras. Esa es la verdadera riqueza. Y Dios quiere prosperarte para que tú puedas vivir en riqueza, en abundancia, en generosidad. Y cuando no llegamos a ese lugar es porque estamos pecando. Dios creó ciertas cosas dentro de parámetros porque Él sabe que lo que Él diseñó estaba para vivirse dentro de esos parámetros. Es lo mejor. Entonces, cuando no se vive dentro de lo que Dios quiere para nuestra vida, hay un precio a pagar. Y es cuando recibimos lo que merecemos. Eso es justicia. Las buenas noticias son de que no tenemos que pagar nosotros el precio de nuestro pecado, porque ya hubo un sacrificio perfecto y Dios mismo ofreció el sacrificio perfecto para tomar nuestro lugar, porque Él es un Dios justo y Él no puede hacer a un lado su justicia. Es importante la justicia. Y es por eso que Dios la ejerce. Las buenas noticias es que nosotros no recibimos lo que merecemos cuando estamos del lado de nuestro Salvador. La siguiente palabra que utiliza ahí es una palabra muy usada en el ambiente de iglesia, es la palabra gracia. Y la palabra gracia habla acerca de cuando recibes lo que no mereces. Recibes algo que nunca puedes ganar por tus propios méritos, por tu propio esfuerzo. Hablando acerca de lo que Dios tiene para ofrecer a su creación. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios y se recibe de una manera que no lo merecemos. Y Dios lo ofrece de esta manera, en gracia. La otra palabra que describe ciertas facetas de Dios es la palabra misericordia. Y la misericordia habla acerca de cuando no recibes lo merecido. Eso es misericordia. De que por nuestro pecado estábamos destinados a una muerte eterna, pero Dios en su gracia nos extendió salvación y su misericordia no nos hizo pagar el precio de nuestro pecado. Esa es su misericordia. Vienen y provienen de un mismo lugar, pero representan cosas distintas para nosotros. Y necesitamos cada una de ellas en nuestra vida para poder entrar a todo lo que Dios tiene para ofrecernos. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera, a ver si podemos entenderlo un poco mejor, porque veo que ya están dando codazos algunos de ustedes, muy obedientes. Gracias por ayudarme.
Pero vamos a suponer que esto es lo que está sucediendo. Tú tienes a tu hijo Juanito, le regalaste una hermosa bicicleta que él deseaba tanto para su cumpleaños. Ahorraste para comprársela, era una bicicleta de muy buen gusto. Se la compraste, Juanito la disfrutó y una tarde la dejó ahí en el patio de su casa, ahí enfrente. Y resulta que alguien vino y tomó la bicicleta de Juanito y se la llevó. Y Juanito viene corriendo contigo y te dice: papá, mamá, se robaron mi bicicleta. Eso que tú me entregaste, se la robaron. ¿Quién se la robó? ¿Quién se la robó? Pues viene la vecina, la bruja del 71, y te dice: yo vi que fue Pepito. Pepito andaba por ahí rondando, yo vi que él fue el que se la llevó. Y tú vas con el papá de Pepito, que viene siendo el vecino que está al cruzar la calle, y le suenas la puerta: hola, buenas tardes. Pues nada más para avisarles que Pepito se robó la bicicleta de mi hijo Juanito. ¿Qué harías tú? ¿Qué es lo correcto por hacer? Hablarle a la policía, ¿no? Oye, hubo un robo, hablar a la policía y esperar que se efectúe justicia, que se reciba lo merecido. Pero como ustedes son de Visión Miguel Alemán y han experimentado perdón, han experimentado gracia, han experimentado amor, han experimentado aceptación, le dicen al papá de Pepito, le dice: tranquilo, nomás tráeme a Pepito, por favor. Y ya trae a Pepito. Le dice: Pepito, ¿por qué te robaste la bicicleta de mi hijo Juanito? Dice: pues que mi papá es bien codo, no me quiere comprar una, le dice. Es mi historia, yo la cuento como yo quiero, ¿ok? Entonces le dice Pepito, porque ya para entonces ya llegó la policía, porque la bruja del 71 se adelantó y le habló. Ya está la policía ahí. Entonces los de la policía le dicen: ¿quiere ponerle cargos a Pepito? Y tú, como papá de Juanito, mamá de Juanito, le dices: no, tranquilo. No, tranquilo, o sea, no va a suceder nada. Yo pago. Es más, ¿cuánto les debemos por venir hasta acá? No, pues yo les pago lo que tenga que pagarles, déjenlo tranquilo. Y Pepito siente cierto alivio al ver que dice: bueno, pues no, la policía no me va a llevar, no voy a tener que irme con ellos. Y le pregunta: pero pues, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, ¿cuánto le debo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cortarle el césped ahí una vez al mes? ¿O qué tengo que hacer? Y tú, como papá, mamá de Juanito, le dices a Pepito: no te preocupes, vete tranquilo, no pasa nada. Imagínate el sentido de alivio de Pepito, porque él ya estaba preocupado. Le van a hablar a la policía, ¿verdad? Me va a llevar la policía. Tranquilo, no te preocupes, vete, no pasa nada. Y le extiendes misericordia. Extiendes misericordia cuando no recibe lo merecido. Ya está Pepito al otro lado de la calle por entrar a su casa, y tú le dices: Pepito, ven. Dice: ya se rajó este. Y ahí va Pepito contigo. Y va y se para: dígame, ¿ahora qué necesito hacer? Dice: ten la bicicleta, llévatela, es tuya. Pero ¿cómo que es mía? ¿No se dio cuenta de lo que hizo? Sí, no importa, llévatela. Pero es que no la merezco. Es que de eso se trata, es gracia. Ten, recibe la bicicleta, es tuya. Y de alguna manera el enemigo ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Y alguien tiene que pagar el precio del pecado. Y Dios decidió que su Hijo Jesús sería quien pagaría y establecería orden al haber justicia. La justicia es importante. No puede pasar algo malo sin que haya justicia, porque si no hay justicia no hay orden. Alguien tiene que pagar el precio de lo que se rompió. Alguien tiene que pagar el precio de lo merecido. La justicia es importante. Para Dios es importante que haya justicia, porque el orden es importante, y el orden es lo que te mantiene bajo la bendición. El orden es lo que te mantiene caminando hacia el propósito de Dios para tu vida. La justicia es importante. Cuando hay pecado, tiene que haber un precio por el pecado, tiene que haber un precio por la maldad. Hay un precio a pagar. La justicia es importante. Servimos a un Dios justo.
Pero las buenas noticias son de que este Dios justo no solamente exige justicia, sino que también pone el pago. Y cuando Él pone el pago, Él obra justicia a tu favor en nombre de Cristo. Y cuando Cristo obró a tu favor, no hay nada que venga a acusarte. Pero no se detiene allí. No te acusa. No hay condenación, no hay vergüenza, no hay señalación, no hay nada que venga a acusarte, no hay nada en tu contra. ¿Por qué? Porque Él en su misericordia no te dio lo que merecías. Él en su misericordia te trajo a un lugar de orden con su justicia, pero no te hizo pagar el precio de lo merecido. No recibiste lo que merecías. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, sabemos a qué eso se refiere. Quizás para muchos de nosotros no deberíamos de estar ni con vida el día de hoy, pero fue su misericordia la que nos mantuvo con vida el día de hoy. Quizás hay matrimonios que no deberían de estar juntos el día de hoy, pero fue su misericordia lo que permite que el día de hoy estén juntos. Quizás hubieras perdido ya a toda tu familia, pero fue su misericordia lo que te mantuvo y no pagaste el precio de lo que merecías. Pero Dios es tan grande que no se detiene simplemente en no darte su merecido, sino que te da lo que tú no mereces, lo que jamás pudieras alcanzar. Y no solamente disfrutas del perdón, sino que disfrutas del regalo. ¿Y cómo te atreverías? ¿Cómo te atreverías a no creerle a un Dios que muestra esta misericordia y te extiende esa gracia? Pero yo creo que en muchas ocasiones el motivo por el cual nosotros no salimos de estos lugares de problemas, de desilusiones, de dolor, de quebranto, es porque no tenemos el entendimiento correcto de la naturaleza de quién Dios es. Y Dios es un Dios infinito en misericordia. Y cuando tú te das cuenta de eso, que estás bajo el cuidado de un Dios que es infinito en misericordia, no hay condenación, no hay culpa, no hay nada que te señale, no hay nada que te avergüence. En Dios todas las cosas son hechas nuevas. De modo dice que cuando estás en Cristo, una nueva creación eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Pablo escribe en su carta a los Efesios, esta carta dirigida a una iglesia en Éfeso, la carta a los Efesios, y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado y tenía que pagarse justicia. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y todos vivieron así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos, escucha esto, objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces aquí hay un conflicto, Joel, porque me estás diciendo que su naturaleza es infinita en misericordia, Él obra justicia, pero no la hace sobre mí, sino que Él pone y Él paga el cargo de que Él obra justicia de esta manera y que me extiende su misericordia y me da su gracia. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que este Dios bueno me puedo convertir en el objeto de su enojo? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es de que un Dios bueno puede estar airado? ¿Cómo es de que un Dios bueno puede...? Es que en realidad sí es un poco complicado verlo, pero yo creo que no es difícil de entender, especialmente cuando tenemos la misma naturaleza de ser padres, así como Dios es nuestro Padre espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos a los que aman? Si están sus hijos aquí, por favor, por pura obligación, levanten las manos. No queremos dar consejería los próximos 20 años. En una ocasión usted estaba predicando, Joel, y mi mamá no levantó la mano cuando usted dijo que se amaban a sus hijos. Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Ahora sí, honestamente. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con sus hijos que aman? Entonces no eres bueno. ¿Por qué? Nos enojamos cuando hay algo que causa dolor, porque tú sabes que le va a causar, le va a lastimar.
y te enoja. ¿Sabes qué me enoja a mí de mis hijos? La mentira y la desobediencia. Esas dos cosas. Si se equivocan, no me enoja. A veces, cuando no ando muy acá espiritual. Pero la desobediencia, no me juzguen, la desobediencia y la mentira me enoja. Es algo que siempre les he dicho a mis hijos: mira, dos cosas. Nada más sé obediente y no mientas. Sé obediente y no mientas. No hay nada que no vamos a poder sobrepasar juntos, porque yo sé que la mentira los pone en un camino de deshonestidad, y yo sé que eso les va a lastimar, y me duele ver que van encaminados en el lugar incorrecto, y me enoja. Cuando ustedes tienen amigos o familiares que hacen cosas que tú sabes que les hace daño, pero por amor te enoja. ¿No te has enojado con alguien cuando te diste cuenta que anduvo manejando ebrio? ¿Por qué estuviste haciendo eso? ¿Por qué te atreviste a hacer eso? Y especialmente si traían quizás un familiar, un pequeñito ahí, ¿te enoja? ¿Por qué? Porque les amas, y por amor causa este enojo. Y lo que Pablo está diciendo, nos convertimos en el objeto del enojo de Dios cuando estamos viviendo fuera de su propósito. Porque nos ama, porque Él sabe que estamos muertos en nuestra desobediencia. Él sabe que estamos muertos en nuestro pecado. Y cuando seguimos estas pasiones y estos placeres, cuando seguimos esta naturaleza pecaminosa, nos convertimos en el objeto de este Dios de amor, en objeto del enojo de este Dios de amor. Pero Él nos ama, y es por amor y el dolor que hay que nos corrige. Y luego enseguida en el versículo 4 están mis dos palabras preferidas en la Biblia, especialmente cuando vienen juntas después de algo así. Versículo 4, ¿qué dice? Pero, cuando leas eso, pero Dios, detente. Y si no entendiste todo lo previo, regrésate, léelo y luego ponle atención a lo que dice. Pero Dios, que es tan rico que en misericordia, y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Su misericordia, su gracia obró justicia por amor, porque Él es infinito en misericordia. Y aun cuando merecíamos ser castigados, porque a Dios es rico en misericordia, no nos dio lo que merecíamos. Es que Dios es injusto, realmente que es injusto, porque si fuera justo nos daría nuestro merecido. ¿Cuándo te has quejado de eso? ¿Verdad? Nadie se queja de que Dios es un Dios injusto cuando está a nuestro favor. No me dio mi merecido. Sin embargo, el enemigo quiere robar, el enemigo quiere matar, el enemigo quiere destruir. Y lo hace a través de nuestro pecado, lo hace a través de nuestras decisiones. Pero déjame te digo lo que yo vengo a recordarte al entender que Dios es un Dios infinito en misericordia, de que no hay nada que el enemigo ha intentado destruir que su misericordia no pueda restaurar. No hay nada que el enemigo ha intentado matar que su misericordia no pueda restaurar. No hay nada que el enemigo quiera usar en tu contra que su misericordia no la pueda restaurar. Porque Él es infinito en misericordia, porque te ama. Y su amor te persigue, su amor te alcanza, su amor mueve montañas, su amor te persigue por los valles más oscuros, su amor te lleva a los lugares donde puedes descansar. Y aun cuando ande en el valle de sombra y de muerte y sienta que no soy merecedor, su misericordia infinita me lleva a un lugar de restauración. No hay nada, absolutamente nada que el enemigo ha intentado usar en tu contra que su misericordia no pueda restaurar. Tu matrimonio puede ser restaurado por su misericordia. Tus hijos pueden volver a casa por su misericordia. Puedes recuperar todo lo perdido por su misericordia. No hay nada, absolutamente nada que su misericordia. Él es rico en misericordia. Y ahí es donde Él vive. Él habita en su misericordia. Me encanta la palabra, es tan rica la palabra. Y cuando tú vas al texto original, el griego es muy rico en definición, es muy rico en gramática, es muy rico en la manera como la expresión. Tenemos que usar frases completas para describir una palabra en griego. Y esta palabra, misericordia, habla acerca de tiempo presente continuo. Dios no fue
rico en misericordia, sino que Él es y continuamente es misericordioso. Hoy es misericordioso y todo lo que necesitas es su misericordia el día de hoy. Y el día de mañana Él volverá a ser misericordioso, porque Él vive en un presente estado de misericordia. Él es rico en misericordia. Es un Dios de amor que hace a un lado todos los prejuicios que has tenido acerca de este Dios de condenación. Él es un Dios de amor que te abre el camino, que te abre las puertas, que te abre tu futuro, que escribe nuevos comienzos y comienza a escribir nuevos finales, porque Él es infinito en misericordia. Deja a un lado cualquier idea errónea acerca de lo que Dios es para ti. Quizás tu idea de quién Dios es fue formada por la tradición, fue formada por la religión. Quizás una tradición, una religión de la denominación que sea, ha limitado y ha puesto y ha encajonado a Dios en un lugar incorrecto de su verdadera naturaleza. Porque la religión, esto es lo que hace, y esto es lo que la palabra religión significa: ligarte una y otra vez, religarte. Religión es religarte una y otra vez a ciertas costumbres, ciertos hábitos que tú crees que es tu intento de encontrar a Dios. Eso es religión. Y la religión es en temor, es en miedo, porque creo que si no lo hago, entonces la ira de Dios está sobre mí. El esfuerzo humano por encontrar a Dios es la religión. El esfuerzo de Dios por encontrar a la humanidad se llama Jesús. Yo me quedo con Jesús. Su esfuerzo por encontrarme a mí me ayuda a entrar a un lugar de una infinita misericordia, porque su amor es inagotable. Su amor me alcanza, su amor me persigue. Y no sé qué es lo que haya formado tu concepto de quién Dios es, pero es tiempo de derribar todos estos conceptos y hacerte la pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es infinito en misericordia. Cuando estoy en pecado, es infinito en misericordia. Cuando soy obediente, es infinito en misericordia. En mi error, es infinito en misericordia. Cuando soy infiel, Él sigue siendo fiel, porque es infinito en misericordia. Y Él sabe la necesidad que teníamos, porque Él es el creador y Él conoce a su creación y sabe que necesitábamos su misericordia. Y la necesidad de la creación es más importante que las reglas de la religión. Y es por eso que nosotros necesitamos entender cómo es Dios. Dios es infinito en misericordia, y no hay ninguna religión que pueda encajonar quién Dios es. Dios es amor. Él no ofrece amor, Él es amor, y por su amor Él obrará justicia a tu favor. Él extenderá misericordia a tu favor, y Él te hará entrar a su gracia inmerecida, que te pondrá en lugares de privilegio, lugares en donde nunca te imaginaste estar sentado. Estarás sentado ahí. ¿Por qué? Porque Él es infinito en misericordia. Visión, necesitas entender esto: cómo es Dios, es infinito en misericordia. Y cómo yo actuaría de una manera distinta ante un Dios que me extendió esa misericordia y me ofreció ese amor. Yo creo que nuestra ciudad necesita tener el conocimiento de que Dios es un Dios infinito en misericordia. Yo creo que nuestras colonias necesitan escuchar que Dios es infinito en misericordia. Tus compañeros de trabajo necesitan saber que es un Dios infinito en misericordia. Tus compañeros de escuela necesitan saber que Dios es un Dios de amor infinito en misericordia. Pero precisamente el motivo que no se acercan a este Dios que es infinito en misericordia es porque la iglesia ha comunicado lo contrario, con juicio, con condenación, trayendo vergüenza y señalamiento. ¿Quién soy yo para exigir algo cuando Dios no me exigió nada a mí, sino que Él, con su misericordia y sus lazos de amor, con su misericordia me condujo al arrepentimiento? ¿Quién soy yo para venir a acusar y señalar? Lo único que quiero hacer es presentarte a Jesús, para que Jesús te pueda presentarte a ti contigo mismo y puedas ver que del otro lado de tu versión actual tienes a un Dios que es infinito en misericordia, que te da acceso a lo ilimitado, que te da acceso a lo que siempre soñaste, que te da acceso a lo que dice Efesios 3:20, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, soñar, entender, imaginar. Ese es mi Dios infinito en misericordia. El fiel amor del Señor. ¿Quieres leerlo junto conmigo? El fiel amor del Señor. Dios es fiel
en amor. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces creemos que Dios es este Dios de Génesis capítulo 3, que condenó, este Dios que juzgó después de que el hombre en la caída, en el pecado de Adán y Eva, y que la historia, así comenzó la historia, y nos imaginamos que la historia termina como termina ahí en Apocalipsis 20, termina en una destrucción, que termina en juicio. Pero esa no es la verdad. ¿Dónde comienza la historia? En Génesis 1, donde Dios creó todas las cosas y las cosas eran buenas. Pero cuando creó al hombre, Dios dijo: esto es extremadamente bueno, y lo coronó con favor y misericordia. Y la historia no termina en Apocalipsis 20, termina más adelante, donde dice que todas las cosas son hechas nuevas. Todo. ¿Por qué? Porque es infinito en misericordia. Deja de creer las mentiras del enemigo. Ponte de pie, yo quiero que leamos esto juntos, porque esto es para ti. Esto es tuyo. Tienes que hacerlo tuyo. No importa lo que estés atravesando, no importa qué tan grande crees que sea la vergüenza, no importa crees que sea la acusación. Hoy yo quiero que tú entres a este lugar en donde puedes conocer de que Dios es un Dios infinito en misericordia. Y vamos a leerlo juntos. Ayúdame, ponmelo una vez más ahí, Lamentaciones 3. Ayúdame a ponerlo, Lamentaciones, por favor. No obstante de qué, de lo que sea que estés atravesando, pasando, creyendo, las mentiras que has creído, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, porque grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué hermoso conocer a este Dios, que es lo que yo quiero es que te lleves a este Dios infinito en misericordia, que Él camina contigo, que Él está contigo, que Él abre camino, que Él consuela, que Él restaura, que Él hace todas las cosas nuevas. ¿Sabes por qué lo hace? Porque es bueno y su amor es para siempre. ¿Quieres cantarlo junto con nosotros? Vamos a cantar. Desde el momento en que despierto hasta la noche